Es decir, son contracciones uterinas con características especiales. Las contracciones uterinas en la mujer que está embarazada, pues, tienen algunas características diferentes a la contracción de otro músculo. Eso está dado por el triple, eso origina pues el triple gradiente descendente. Recuerden que el útero es un órgano muscular en forma piriforme, en forma como de pera, ahora una pera grande, donde las contracciones van a iniciar en los cuernos del útero. Ahí van a estar localizados los llamados marcapasos del cuerpo del útero, donde se va a generar la contracción. Y ya vamos a ver entonces qué características tienen estas contracciones. Se dice pues que la función del útero pues es la gestación. Su función no se ha encontrado otra. Decían por allá que tenía el útero una función natriurética, pero en realidad el útero, su función principal pues es la de mantener ahí al embarazo durante 9 meses. Y entonces tenemos aquí que la contracción uterina tiene una fase de contracción y una de relajación, pero esas contracciones son coordinadas. Tenemos la braquistasis y la mesistasis. Estas tres características importantes son las que generan el triple gradiente descendente. ¿A qué nos referimos entonces con el...? Bueno, ahorita vamos a hablar del triple gradiente descendente. Es importante que yo considere que las contracciones uterinas, algo que también ya habíamos hablado, y que dijimos que hay contracciones uterinas tipo A, que son las que ocurren durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo, de hecho, hay contracciones uterinas, pero son de muy poca intensidad y igualmente de muy baja frecuencia, tanto que no son percibidas por la paciente ni por el explorador. Son contracciones que no son dolorosas durante todo el embarazo, pero a partir de la semana 31 vienen las contracciones de Braxton Hicks, que ya son de más intensidad y que son percibidas por la paciente. Antes de comenzar a hablar de las contracciones, que ustedes consideren que hay factores que favorecen las contracciones uterinas y factores que lo inhiben. Entonces, ¿qué factores estimulan las contracciones uterinas y qué factores las inhiben? Tenemos entonces en una báscula, en una balanza, que los fenómenos estimulantes de las contracciones uterinas se mantienen inhibidos la mayor parte de todo el embarazo principalmente por la progesterona. La progesterona es la que mantiene el útero en estado de reposo sin contracciones. Cuando la progesterona disminuye, los factores estimulantes predominan y entonces vienen las contracciones. La progesterona es el principal factor que inhibe las contracciones uterinas. Ya, para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Y a qué nos referimos con los factores estimulantes? Sí, hay una lista de factores estimulantes que vamos a ver. Los factores estimulantes precisamente son todos estos: oxitocina materna, oxitocina fetal, cortisol fetal, norepinefrina, AMP y ATPasa, estrógenos, la distensión del útero, las prostaglandinas, sobre todo la F2-alfa, el calcio. Todos estos elementos contribuyen para la contracción o favorecen la contracción. Algunos la favorecen directamente y otras son parte de la contracción. Sin ellos no se podría llevar a cabo la contracción. Por ejemplo, la contracción, como cualquier otro músculo, el músculo uterino es un músculo liso, es calcio dependiente también, donde tiene que haber la unión del componente o del complejo actino-miosina para que se genere la contracción. Entonces, hay factores que la favorecen
y que forman parte de la contracción. La oxitocina materna es quizá la forma en la que más mentalmente dice, ¿qué genera la contracción? La oxitocina. Pero la oxitocina materna tiene su papel más importante en el tercer periodo de trabajo de parto, después de que ya nació el feto. Y la oxitocina fetal tiene su papel más importante durante el trabajo de parto. Quiere decir que la oxitocina del feto es la que más interviene en las contracciones uterinas en el trabajo de parto. El cortisol fetal, de alguna manera, es el que inicia todo el proceso de contracción. Es decir, parece ser que el reloj biológico para que inicien las contracciones tiene que ver con los niveles de cortisol fetal. Cuando los niveles de cortisol fetal se incrementan, esto hace que, como ya lo vamos a ver después ahora que veamos amenaza de parto pretérmino, el incremento de cortisol fetal hace que se produzca la liberación de prostaglandinas y de oxitocina materna y fetal. ¿A través de qué mecanismo? El cortisol fetal lo que va a hacer principalmente es invertir la balanza entre factores que estimulan la contracción y lo que la inhiben. El cortisol fetal disminuye los niveles de progesterona, haciendo que se incrementen los niveles de estrógenos y con esto inicie la contracción. Al incrementarse los estrógenos, porque el cortisol fetal desequilibra ahora, invierte los valores, ahora eleva estrógenos y disminuye progesterona. Normalmente todo el embarazo se mantiene con progesterona alto y estrógenos bajos. Pero cuando actúa el cortisol, la progesterona disminuye y los factores estimulantes se incrementan. Incrementándose estrógenos, la fibra miometrial se vuelve más receptiva a la contracción, que había estado limitada e inhibida por la progesterona, haciendo que sea más receptiva al efecto de la oxitocina, por un lado, y actúa también para que esta elevación del cortisol fetal para que se libere más prostaglandina F2 alfa, que es, al igual que la oxitocina, factores estimuladores directos de la contracción. Pareciera ser que la oxitocina funcionara como una coenzima a través de la cual, perdón, que las prostaglandinas fueran una coenzima para que la oxitocina pueda actuar y se produzca la liberación de calcio, se genere la contracción y obtiene energía a partir del AMP cíclico y esto favorece, todos estos factores pues favorecen la contracción uterina. De hecho, la distensión del útero es un factor que llega a cierto límite, la distensión del útero, en el que genera la contracción. Cuando ya hay cierta distensión límite, el útero responde con contracciones uterinas. La distensión directa del útero produce liberación de prostaglandinas e inicio de la contracción. ¿Ven? Cuando tenemos un útero sobredistendido, hablamos, por ejemplo, de úteros con embarazos gemelares, con productos macrosómicos, con polidramnios, es decir, mucho líquido amniótico. Es casi regla que los úteros con sobredistensión tengan inicio prematuro de la actividad uterina. Es decir, que las contracciones uterinas inicien antes, que el trabajo de parto sea antes del término del embarazo. Por lo tanto, es casi regla que en embarazos gemelares o en productos con polidramnios haya trabajo de parto prematuro, porque inician antes. ¿Por qué? Porque la distensión es mayor y la distensión la detecta como que ya está de término, aunque no lo sea, porque está sobredistendido, e inicia la contracción.
Así es que otro reloj biológico importante para que se piensa que tiene que ver con el inicio del trabajo de parto es que la distensión de la fibra muscular lisa llega a cierto nivel crítico, que esa distensión, cuando llega a un nivel crítico, inicia toda la cascada de fenómenos que ocurren para que se lleve a cabo la contracción uterina y por lo tanto el inicio del trabajo de parto. Estrógenos directamente son hormonas que favorecen la contracción uterina, mientras que la progesterona los inhibe. Inhibe el crecimiento uterino la progesterona, estimula la hipertrofia, mientras que las prostaglandinas favorecen la contracción, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren. Los estrógenos, por un lado, inhiben el crecimiento, pero sí estimulan la hipertrofia y hacen que el músculo liso sea más receptivo al efecto de la oxitocina. Ya vimos que la actina y la miosina se tienen que interactuar como proteínas de la contracción dependientes del calcio, obteniendo energía del ATP y utilizando una enzima para finalmente poder catabolizar o eliminar los productos de la contracción utilizando la ATPasa. Doctor, Mándeme. una pregunta. ¿Qué dijo que hacía el músculo liso? ¿Se hacía receptivo al efecto de qué? De la oxitocina. Gracias. Los estrógenos hacen más sensible al músculo liso a la oxitocina. Las contracciones uterinas, como yo les decía, se originan en el fondo del útero, en unas zonas conocidas como los marcapasos uterinos, que son dos localizados en el fondo del útero. Y entonces aquí conviene hablar de que en el trabajo de parto hay fenómenos activos y fenómenos pasivos. Todo esto, conforme lo vamos aprendiendo, lo vamos integrando ya al conocimiento de qué es lo que va a ocurrir en el trabajo de parto. Las contracciones uterinas forman parte de los fenómenos activos del trabajo de parto. Pero hay otra parte también que forma parte de los fenómenos activos y son los pujos. El pujido de la paciente. O sea, ustedes han visto que cuando nace un bebé la paciente puja, ¿o no es cierto? Sí, doctor. Perfecto. Puja precisamente, ya después vamos a ver exactamente por qué, pero al pujar le agrega más fuerza, más presión a la fuerza expulsiva que necesita el útero para poder impulsar al feto para que nazca. Las contracciones uterinas tienen la mayor parte, pero un 20 a 30% es dado por los pujos. Y los pujos contribuyen importantemente a la fuerza total que necesita el útero para expulsar, para proporcionar una fuerza propulsiva para que el feto nazca. Esto es importante que ustedes lo conozcan. No nada más las contracciones, sino también los pujos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos pujos. Los marcapasos uterinos están localizados en el fondo del útero, en los cuernos del útero, y aquí es donde se va a aplicar el triple gradiente descendente. Es decir, ¿en qué consiste el triple gradiente descendente? Las contracciones uterinas se originan en el fondo y se propagan hacia el resto del útero. Las contracciones uterinas son más intensas en el fondo que en el resto del útero. Las contracciones uterinas duran más en el fondo del útero que en el resto del útero. De tal manera que esto hace que el triple gradiente descendente favorezca la salida del feto hacia la porción del cérvix, hacia el cérvix. Porque si ustedes ejercen presión en el polo opuesto, seguramente que se darán cuenta que tiene efecto como si fuera una pasta de dientes.
Para que la pasta de dientes salga, ¿dónde ejercen la presión? ¿Cerca del orificio externo de la pasta o en el fondo? Díganme dónde. En el fondo. Así es, así es. Si el útero fuera un órgano que se contrae igual en todos los sentidos, en todo el útero, el feto quedaría atrapado nada más. Por eso es que le digo que el músculo uterino también es un músculo especializado para mí, que tiene unas contracciones muy especiales, que es el triple gradiente descendente, que permite que, como si fuera una pasta de dientes, el feto saliera, porque la fuerza propulsiva está dada en el fondo, dura más en el fondo y es más intensa en el fondo. Entonces, duración, intensidad y se originan en el fondo. La intensidad mayor en el fondo, la duración mayor en el fondo y se originan en el fondo del útero. Ese es el triple gradiente descendente. Eso permite que el feto nazca. Que no se les olvide esa parte del triple gradiente descendente, que es parte de la obstetricia. Pero aquí les decía, propagación, duración e intensidad, el triple gradiente descendente. Ya sabemos ahora sí, pregunta de examen, ¿dónde se originan las contracciones uterinas? ¿Dónde son más intensas? ¿Dónde duran más? ¿Y hacia dónde se pagan? Simplemente me voy a regresar un poquito, aunque por aquí creo que lo menciono. Aquí está. El reflejo del pujo inicia con las contracciones uterinas también. Es decir, el reflejo del pujo se da porque al chocar la cabeza con la región del cérvix, al iniciar el proceso de dilatación, la dilatación cervical genera en forma refleja un estímulo hacia el intestino que le da un estímulo como de deseos de defecar. Y eso genera el pujo, ese estímulo que se genera por la cabeza, que hace que al chocar en el cérvix genera por vía refleja deseos de pujar, reflejo del pujo. Imagínense que tienen materia fecal en el recto, pues así siente la paciente que va a nacer su bebé.